Bueno, en el área de experimental es un área un poco especial en cuanto a la forma de estudiarla. En esta nueva edición del manual, sobre todo nos hemos centrado en incluir esquemas, ilustraciones, tablas que nos ayuden un poco mejor a memorizar, y además se han ampliado las explicaciones sobre algunos de los contenidos que más recientemente han aparecido en el examen PIR. Sobre qué estudiar en nuestra asignatura es fundamental tener un esquema, y sobre ese esquema ya ir montando el resto de conceptos, de características, de claves para diferenciar entre unos y otros, pero si no partimos de un esquema básico es muy complicado poder llegar a entender la materia. Por eso en clase siempre trabajamos sobre los apuntes de clase que llamamos, sobre los esquemas, y a partir de ahí ya intentamos ampliar esos contenidos. Sabéis que dividimos la materia en 3 partes: método, estadística y psicometría. Intentamos explicar los conceptos más complejos dentro de cada una de ellas. También ponemos ejemplos, trabajamos con palabras clave, todo ese tipo de cosas que ya han repetido los compañeros. Sí que es verdad que experimental es una asignatura en la que las tutorías presenciales y también las tutorías virtuales mediante el foro son muy utilizadas, porque uno muchas veces se siente inseguro con ese tipo de conceptos que quizás son más alejados de la práctica clínica, con lo cual las tutorías son una herramienta fundamental también para que todos los conceptos queden lo más claro posibles de cara a memorizarlos. Como decíamos, sobre las preguntas de examen, también hacemos muchas preguntas de examen en clase, intentamos dilucidar entre las opciones posibles, subrayamos las palabras clave, decimos por qué no son correctas las que no son correctas, por qué sí las que lo son, y por qué algunas preguntas quizá de convocatorias más antiguas pues hubieran podido ser quizá impugnadas o están basadas en manuales que ya están obsoletos, para que a la hora de repasar no nos generen una contradicción con lo que está actualmente en los manuales más modernos. En clases utilizamos mucho reglas mnemotécnicas, trucos, recurrimos también un poco al humor, porque sí que es verdad que es una asignatura un poco pesada de llevar, entonces en este sentido son muy aprovechables estas reglas y estos trucos. Entregamos ejercicios tanto en clase como a través del foro que nos aportan otra manera de estudiar y de darle un poco la vuelta a esos conceptos que intentamos machacar mucho. Además de los ejercicios, se proporcionan en las clases como un resumen de las preguntas del 2010 hasta ahora, no de las preguntas, sino un poco dado la vuelta, el concepto y la manera exacta en la que han preguntado, para que también nos familiaricemos con el tipo de palabras, frases que suelen utilizar en el examen. Finalmente, sobre las preguntas complejas, siempre nos centramos en subrayar las características en las que fiarnos, ¿no?, en ese enunciado. Siempre decimos que si sabemos que una es correcta, la vamos a marcar, aunque muchas veces no sepamos muy bien por qué las otras no son correctas, pero acordaos que solo una es correcta, con lo cual si estamos seguros al 100% hay que marcarla. Y otra manera que intentamos hacer es, una vez que leemos el enunciado, intentar anticipar un poco cuál puede ser la supuesta respuesta antes de analizar cada una de las opciones por separado.